Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos, hermanas. Vamos a empezar con nuestra primera clase sobre los testimonios de fe o shahadatain en árabe. El Islam, como el profeta que la pasa con él nos indicó, fue construido sobre 5 pilares. Él dijo: Bunia el Islam a la Hamsa, y el primero de esos pilares es Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dar testimonio de que no hay divinidad excepto Allah y de que Muhammad es su siervo y mensajero. Esto no es algo que se dice a la ligera, sino que hay que entender realmente cuál es el significado de esto. En el tiempo del profeta, los incrédulos de Quraysh, ellos entendieron perfectamente el significado de esto y ellos lo rechazaron a sabiendas de lo que eso significaba. Pero vamos a hablar un poco sobre el beneficio o la excelencia de estos testimonios. El profeta Muhammad, que la pasa con él, dijo en cierta ocasión: quien dé testimonio de que no hay divinidad excepto Allah, el único sin asociados, y de que Muhammad es su siervo y mensajero, de que Jesús es un siervo y mensajero de Dios y es su palabra depositada en María y es un espíritu proveniente de él, y que el paraíso es verdad y el infierno es verdad, Allah lo hará entrar al paraíso de acuerdo a las obras que tenga. También dijo el profeta que la paz sea con él: quien muere sabiendo de que no hay divinidad excepto Allah entrará al paraíso. También hay otro hadith, realmente son muchos, solamente estoy resumiendo algunos. El profeta, que la pasa con él, dijo: quien dé testimonio de que no hay divinidad excepto Allah, de que Muhammad es su siervo y mensajero, Allah le prohibirá el fuego, le prohibirá que sea castigado en el fuego. Pero ¿qué significa la ilaha illallah? Muchas personas dicen significa no hay divinidad o no hay Dios excepto Allah. Esa es la traducción, pero el significado es un poco distinto. En el árabe, cuando una palabra que viene después de la negación la termina en a, significa, eso se llama en árabe la an-nahil al-jins, an-nafil al-jins. Significa que es una negación de género, o sea, significa que no hay nada excepto eso. Por ejemplo, si una palabra dice la rayula fil beit, significa no hay hombre en la casa, no hay ni uno, ni dos, ni tres, no hay ningún hombre en la casa. Pero si alguien dice la rayulu o la rayulun fil beit, significaría que no hay uno, pero puede ser que hayan dos, o que hayan tres, o que no haya ninguno, pero uno no hay. Entonces, cuando decimos el testimonio de fe, decimos la ilaha, estamos negando que esa es la primera parte de la composición del testimonio de fe. La negación, la ilaha, es no hay divinidad, absolutamente ninguna, excepto, ahí viene la afirmación, Allah. Entonces, los incrédulos de Quraysh, o los idólatras de Quraysh, ellos entendieron esto a la perfección. Ellos no rechazaban la existencia de Allah. Incluso Allah menciona en el Corán que cuando ellos le preguntaban quién es el creador de los cielos y la tierra, ellos decían Allah. ¿Quién da la vida y quién da la muerte? Ellos decían Allah. Ellos no negaban el señorío de Allah. Ellos no negaban que Allah era el único creador y el único que daba la vida y la muerte y el único al que íbamos a volver. Sino que ellos lo que negaban era que hubiera una sola forma de acercarse a Allah. Es decir, ellos tenían dioses o divinidades que ellos decían: este no es un creador, esta imagen o esta estatua que yo estoy adorando no es Allah, no es el creador, sino que es alguien que me acerca a Allah. Entonces ellos tenían cientos de ídolos, cientos de imágenes que utilizaban
para como intercesores entre ellos y Allah. Y este es el verdadero significado de la ilaha illallah. Es decir, no dedicar ninguna adoración, ningún tipo de adoración, excepto a Allah. Por ejemplo, las adoraciones son muchas, no solamente son los rezos, sino las súplicas, el temor, las promesas, los sacrificios, todo eso se hace únicamente por Allah. A pesar de que ellos reconocían la existencia de un solo creador, ellos decían, vamos a acercarnos a Él a través de nuestros dioses. Ellos decían, vamos a acercarnos a Él a Él a través de nuestros dioses, y le ofrecían sacrificios, le ofrecían promesas, le ofrecían, sentían temor, temor a ellos, ponían esperanza en ellos, y esto es idolatría, y esto es el verdadero significado de la ilaha illallah, que la definición es la ma'bud bil haqqi illallah. Nadie es adorado con derecho, o nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Cuando el profeta, que la paz con él, les decía eso, cuando él les decía, digan que solamente hay una divinidad, o que solamente Allah tiene derecho a ser adorado en todos los sentidos, ellos se sorprendían, y como dice Allah en el Corán, en la Sura Sad, en el versículo 5, dice, Ayala alihata ilahan wahida in hada la shay'un ujab. ¿Acaso va a ser que los dioses sean un solo Dios? Ciertamente esto es algo sorprendente. Ellos se sorprendían de que el Islam ordenara dejar de dedicar cualquier acto de adoración a otro que no fuera Allah, y eso es lo que ellos rechazaban. Por eso es que el monoteísmo, o el tauhid en árabe, se divide en tres tipos. El primer tipo es el monoteísmo del señorío, es decir, declarar que Allah es el creador, es el señor del universo, y es el quien rige y sustenta el universo. La mayoría de los idólatras aceptan esto, no tienen problema en esto. Los que lo rechazaban eran personas como Faraón, por ejemplo, que él decía, Ana Rabbukumul A'la, yo soy su señor, yo soy su Dios. Rechazaban el señorío de Allah. Pero la mayoría de los incrédulos o de los idólatras de aquel tiempo no lo rechazaban, ellos afirmaban esto. Pero eso no les bastaba para ser creyentes. Luego está el segundo tipo, que es Tawhid al-Uluhiyya, la unicidad en la adoración, es decir, no dedicar ningún tipo de adoración excepto a otro que no sea, excepto a Allah. Rechazar, entregar cualquier tipo de adoración a otro que no sea Allah, ya sean imágenes, santos, profetas, ángeles, árboles, piedras, cualquier cosa. Entonces, este es el verdadero significado. Es muy importante conocerlo, porque hay personas que lamentablemente, por falta de entendimiento de este significado, cometen errores graves. Es decir, ellos dicen la ilaha illallah, yo soy musulmán, pero si tienen un pariente que falleció, dicen, él donde quiera que esté me está ayudando. Eso es un acto de idolatría, estás poniendo esperanzas en otro que no sea Allah, esperanzas en algo que solamente pueda hacer Allah. O hacen promesas, o hacen sacrificios, o creen en los horóscopos, o cosas así. Todas estas son cosas que invalidan el significado de la ilaha illallah. Por eso es muy importante conocerlo, y es todo acto de adoración solamente es dedicado a Allah, no se le dedica a nadie más. Y la adoración es todo aquello que Allah ama y le complace, ya sean súplicas, ya sean sacrificios, ya sean promesas, ya sea la esperanza, ya sea el temor. Todo eso es únicamente para Allah. Y este es el significado de la primera parte, que es la ilaha illallah. Mañana, inshallah, vamos a ver el segundo, que es Muhammad Rasulullah. ¿Qué significa eso y qué conlleva eso?